Ahora sí, muy buenos días. Bueno, en el día de hoy, distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer, fui invitado a compartir con ustedes la reflexión de esta mañana. Es extraño porque estoy acostumbrado a cantar en público, a hablar en público tanto por mi servicio como por mi trabajo, pero hoy estoy viviendo en carne propia lo que dice el Salmo 2:11. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Así que se podría decir que si me ven muy alegre en esta mañana es que realmente siento la responsabilidad de poder compartir lo que Dios primeramente me habló a mí y a mi vida durante estos días que estuve preparando la reflexión, y fue muy intencional con lo que hoy vamos a estar compartiendo juntos. Vamos a orar al Señor, vamos a encomendarnos para que Él pueda hablarnos en esta mañana. Señor y Padre, hace minutos nomás cantábamos de la tranquilidad de tener tu mirada puesta en nosotros. Señor, esa mirada dulce, esa mirada que nos acompaña, que nos guía, que restablece muchas veces nuestros caminos. En esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu el que nos esté hablando, que sea tu Espíritu, Señor, el que nos esté enseñando y enderezando nuestras veredas, Señor, que podamos caminar al lado tuyo, que podamos, Señor, seguirte y que podamos, Señor, transformar nuestras vidas a través tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Es curioso cómo Jesús tiene una forma particular de elegir a las personas. Es curioso porque aquellos que venimos del ámbito de las organizaciones, cada vez que nos permiten armar lo que se llama un Dream Team, nos permiten que busquemos personas que agreguen valor al equipo, no que le quiten valor al equipo. Sin embargo, a medida que podemos leer cómo Jesús va llamando a los distintos discípulos, lo hace muy distinto a lo que haríamos nosotros. No sigue las reglas de este mundo. Jesús tiene la extraña tendencia a buscar gente que pareciera para nosotros no calificada. Tomás tenía dudas. Marta vivía estresada. Timoteo tenía miedo. Mateo era un cobrador insensible. Zaqueo era un político corrupto. Pablo un perseguidor violento, casi un terrorista, podríamos decir. Podríamos hablar de Pedro como impulsivo, Judas como ambicioso, como traidor. ¿Y qué decir de mí? ¿Qué decir de cada uno de nosotros que el Señor nos llama? Pareciera que Jesús sabe muy bien que el valor agregado es Él, no somos nosotros. Y nos llama sin medir nuestras debilidades, sino confiado en su gracia. En esta mañana quiero hablarte de la diferencia entre ser fanático, seguidor, o ser discípulo del Señor. La oportunidad que Jesús nos da no solo de seguirlo, sino de entregar nuestra vida a Él. Pero por sobre todas las cosas quiero hablarte de cómo Dios nos da la oportunidad de hallarlo, como leíamos hace un ratito en Isaías. Pero aún más, no solo como nos da la oportunidad de hallarlo, sino como muchas veces sale a buscarnos a nuestros escondites, a esos lugares donde nosotros nos alejamos de Él. Estas 2 semanas tuve la oportunidad de pensar mucho si soy fan o si soy discípulo, si soy las dos cosas, si a veces soy una y después soy otra. Ser o no ser, diría Shakespeare. Vivimos en una época donde seguir a alguien es fácil, dar un like, poder comentar alguna hazaña, poder empezar a ver las obras excelentes, parecieran de alguien, pero muchas veces ignoramos las sombras. Frente a algunos ídolos y frente a algunas figuras se levantaron iglesias, frente a algunos ídolos, frente a algunas figuras hay stickers pegados en los autos, hay algunos monumentos, aquellos que viajamos a veces a lo largo del país, a lo largo de la ruta, también sobre algunos ídolos, y de alguna manera vamos siguiendo de manera fanática. Pero esto no es de ahora, viene hace mucho. A Jesús también lo seguían fanáticos por sus milagros, por su poder, por su fama, pero en su mayoría terminaban siendo fan. No hace falta que lo busquen, pero lo menciono para que
Después, si ven el mensaje, lo puedan tener anotado. En Juan 6, 66 al 68 dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaban con él. O sea que al principio estaban y después no estaban. Entonces Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Ahí viene Pedro, que lo vamos a ver que más de una vez siempre da un paso al frente, dice, ¿a quién vamos a ir si solo vos tenés palabra de vida eterna? Muchos admiramos y admiraban a Jesús, pero solo unos pocos, cuando las cosas se ponen difíciles, seguimos al lado de Jesús. Muchos seguimos buscando, pasando o scrolleando nuestros teléfonos, algún ídolo, alguna palabra emotiva, inspiracional que nos satisfaga, pero muchos pocos de nosotros vamos en búsqueda de esa palabra en la Biblia. Tal vez es el mal de la cultura de hoy. Nike te dice just do it, Adidas te dice impossible is nothing, Red Bull te da alas, Pepsi te pide que vivas solo el momento y que te animes aún más. Y pareciera que una Coca-Cola en esta época de Navidad, en el medio de la mesa, es felicidad. La ilusión de que todo depende de nosotros, la ilusión de que todo podemos lograrlo por nuestros propios medios, ¿no? Fíjense que a lo largo de la historia de la Biblia, Adán y Eva también quisieron decidir por sí mismos. Caín creyó que podía acercarse a Dios en sus propios términos. Moisés intenta liberar al pueblo con su propia fuerza cuando mata al egipcio. David se deja de llevar por su deseo y toma lo que no es suyo. Y Pedro, y Judas, y otra vez, ¿y yo? Vivimos en una época de fans. Esos fans también gritan Hosana, gritamos Hosana, cantamos himnos, cantamos canciones, y muchas veces con nuestros actos, como en aquella época, después gritamos crucifíquenlo, por unas pocas monedas. Sin embargo, el Señor en Isaías 55 nos decía, permítanme leer algunas de las frases que leímos recién, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras esté cercano. Después nos invita a que el malvado abandone el camino de la maldad y el perverso sus pensamientos. Vuélvanse al Señor que tiene de nosotros misericordia. En esta mañana quiero hablarte de Judas y de Pedro, una comparación que parece ser fácil, pero que nos permite reflexionar entre un mero seguidor y un discípulo, ¿sí? Dos caminos que arrancan de la misma manera, ¿sí? Pero permítanme no juzgarlos. Si quiero ser honesto, yo también me parezco muchas veces a Judas. Si queremos ser honestos, muchas veces también nos parecemos a Pedro, ¿sí? Sin embargo, los dos siguieron a Jesús, los dos fueron llamados discípulos, los dos caminaron, comieron, sirvieron y aprendieron junto al Maestro. Los dos, como muchos de nosotros, vemos milagros, ¿sí? Pero los dos cometen errores y a los dos, de alguna manera, esos errores marcan sus vidas. Por momentos solo somos fans, por momentos a veces pareciera que somos discípulos. Solo uno de los dos se deja transformar finalmente en un verdadero discípulo. Solo uno de los dos permite encontrarse con la mirada de Jesús hasta la transformación, ¿sí? Y en ese proceso es el que finalmente lo define o nos define como fans o como discípulos. Cuando yo era pequeño, tal vez algunos de mi edad se acuerdan, existía un libro que creo que todavía existe, se llamaba Elige tu propia aventura. Después salió una serie de Netflix que también podías elegir el final alternativo de una historia. A medida que vos ibas pasando los capítulos de esa historia, llegabas a un capítulo final que parecía un capítulo final y te permitía elegir cómo seguirlo. De repente te decía, si quieres tomar el camino hacia el desierto, ve a la página 22. Si quieres volver a tu hogar, ve a la página 41. Si quieres entablar una lucha con el enemigo, ve a la página 15. Y a medida que ibas avanzando, ese libro se volvía mucho más largo o mucho más corto porque te encontrabas muy rápidamente con el final. Para los que eran ansiosos como yo, volvían para atrás y decían, bueno, a ver, ¿qué pasa si elijo el otro camino, ¿no? Como en parte de nuestras vidas, elegimos y tomamos decisiones y de repente queremos borrar esas decisiones, volver para atrás y ver qué pasa. Sin embargo, muchas veces de esas decisiones tienen consecuencias, como lo tuvieron para Judas y para Pedro,
y como lo tiene para nosotros. Todo pasa la misma noche. La segunda lectura es sobre la negación de Pedro. Pareciera que es una lectura bastante negativa sobre la vida de Pedro. La última noche, la noche más cargada de la historia, la noche en que Jesús va a ser entregado, en que empieza su camino hacia la cruz. La noche de la última cena, del pan, del vino, Jesús lava los pies, ora por sus discípulos. La noche donde lo arrestan. Unos minutos antes de salir a orar, la historia se divide en dos. La historia para Judas y la historia para Pedro se divide en dos. Pensemos primero en la escena de Judas, ¿sí? También no hace falta que lo busquen, permítanme simplemente relatarlo. En Juan 13, 21 al 30, esa escena ocurre mientras todavía están comiendo, ¿sí? Están los discípulos alrededor de Dios, de Jesús, ¿sí? Cantando himnos, y Jesús anuncia que alguien lo iba a traicionar. Juan le pregunta en voz baja, ¿quién, Señor? ¿Quién te va a traicionar? Jesús responde, a quien yo le dé este pedazo de pan mojado, moja el pan y se lo da a Judas. Muchas veces pensé que en realidad el Señor lo estaba señalando, es este el que me va a traicionar. ¿Sí? Después habla que son los 12 que lo van a abandonar. En realidad, entregar el pan y dárselo a comer era un gesto de honor, era un gesto de intimidad, era un gesto de amor. Podríamos decir que era casi que la última oportunidad para Judas de arrepentirse de lo que estaba por hacer. Pero es interesante porque Juan relata, muy particularmente, que en ese momento la oscuridad, Satanás, entra en Judas. Judas se levanta y se va de la cena. Y Juan describe, era de noche. Judas se va antes del diálogo que leímos de Pedro. Judas ya no está presente para escuchar lo de las negaciones. Tal vez si se hubiese quedado y después escuchara lo que iba a pasar con Pedro, él recapacitara lo que iba a estar por hacer él. Sin embargo, como muchos de nosotros, muchas veces no queremos escuchar. Nos queremos ir, hacer lo que tenemos que hacer y después vemos. Después viene la escena de Pedro que leímos en nuestra segunda lectura, Mateo 26, del 30 al 35. Transcurre después de la cena, cuando todavía, imagínense, cuando uno come algo y automáticamente se levanta de la mesa, el gusto del pan, del vino, estaba en la boca de cada uno de ellos, y Jesús sale a caminar con ellos y los guía hacia el monte, a un lugar elevado. En ese momento Jesús les suelta una verdad, otra verdad incómoda. Jesús les dice que los van, todos ellos, a abandonar. Me imagino caminando con Jesús, imagínense ustedes caminando con Jesús después de haber compartido un lindo momento, una cena, habiendo comido juntos, cantado juntos, sin entender todavía que Jesús iba a ser crucificado, escuchar esa verdad incómoda. Yo, como muchos de ellos, me quedaría pensando qué quería decir, o tal vez, como Pedro, hubiese saltado, como se dice, hubiese saltado a decirle, pará, yo no sé el resto, pero yo no. Jesús, con ternura, en esa mezcla de verdad que él tiene, le responde, Pedro, vos también. Esta misma noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pero Pedro no escucha el aviso tierno de Jesús. Tal vez si lo hubiese registrado, se hubiese dado cuenta la primera o la segunda, la tercera, que estaba por cantar el gallo. Se enciende su corazón impulsivo y declara aún más fuerte, no solo yo no, aunque todos ellos sí, yo no. Pedro promete en el camino hacia Getsemaní, mientras Judas ya está negociando. 2 caminos, 2 decisiones distintas, pero todavía 2 caminos cerrados. Muchas veces me pregunto, ¿qué intentaba hacer Judas? ¿Por qué era tan bocón? ¿Por qué, si Jesús te dice algo, quédate callado, escúchalo, después vemos? Pero ¿por qué intentaba, de alguna manera, refutar lo que Jesús le estaba diciendo? Cuando lo veo a Pedro, muchas veces me veo a mí mismo tratando de controlar la situación. Nos vemos a nosotros mismos tratando de controlar la situación.
Nos vemos a nosotros mismos tratando de impresionar a Jesús, ¿no? Diciéndole, Jesús, te prometo que yo voy a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen empresario, que voy a servirte en la iglesia, que voy a ir todos los domingos. Y una y otra vez, como Pedro, no lo podemos sostener. Jesús, sé que te prometí que no iba a volver a mis adicciones. La pifié esta semana, pero quédate tranquilo, yo lo arreglo. A partir de ahora voy a poner el celular en modo avión, no voy a estar entrando donde no tengo que entrar. Jesús, sé que te prometí que iba a tratar bien a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos. No me sale tan bien, pero quédate tranquilo. A partir de ahora voy a ser un cristiano ejemplar, voy a ofrendar todos los domingos, voy a venir, voy a servirte, siempre tratando de tomar el control y el protagonismo. Nuestras promesas tan grandes como nuestro ego, un ego de un fanático. Judas pensó, finalmente, que podía pagar una vida con otra, con la del mismo. Pedro creyó que podría demostrar amor con juramentos. Pero permíteme decirte en esta mañana que el Evangelio, ni Jesús, se trata de prometer, no se trata de compensar, se trata de confiar en la palabra de Dios y aceptar su gracia. Tal vez Pedro no lo entendía todavía en ese momento. Todos conocemos la historia, Judas lo entrega, se acerca con un beso, con un acto frío, ¿sí? Y lo entrega al Señor. Todos conocemos la historia, Pedro lo niega, ¿sí? Esto se encuentra en Mateo 26, del 69 al 75. Otra vez recorramos la situación, Pedro lo seguía a Jesús ya apresado, lo miraba desde lejos, ¿sí? Lo comienzan a increpar a Pedro, como alguno de nosotros si estuviéramos cerca de Jesús, lo empiezan a señalar, lo identifican, ¿sí? Como seguidor de Cristo, y así empieza el miedo, la cobardía. ¿Te parece conocido? ¿No? En nuestros trabajos, en nuestro día a día, cuando nos tiran un auto encima. No lo conozco. Esboza la primera vez. No sé quién es este hombre, una segunda. Y una tercera más que pareciera que estaba anunciando que el gallo cantara. Lucas nos regala una de las escenas más profundas de la Biblia, cuando en Lucas 22, 61 dice, el Señor se volvió y lo mira directamente a Pedro. Imagino esa mirada casi de costado, Jesús sabiendo lo que iba a suceder, Jesús mirándolo con ternura, como cuando un hijo, un amigo se equivoca y uno quiere recomponer las cosas, pero a Pedro esa mirada lo estremeció, lo atravesó. Todavía no entendía que esa mirada no lo condenaba y que era una mirada de gracia. ¿Qué hace Pedro? Pedro se aleja, como muchos de nosotros cuando las cosas nos salen mal, se va a su cueva, se aleja de lo que Dios o del camino que Dios había preparado para él. Yo lo arreglo, quédate tranquilo. Señor, la pifié, pero yo lo arreglo. Pero no había nada que arreglar en ese momento, así que lo único que le quedaba era volver a su barca, a su antiguo yo. ¿Sí? Pedro se aleja y hoy vamos a descubrir juntos qué significó verdaderamente la mirada del Señor. Hay un capítulo extra para Pedro. Si esto fuera el libro que les mencioné hace un ratito, Elige tu propia aventura, la historia de Judas ya terminó, la de Pedro sigue, ¿sí? Y hasta no solo hay un capítulo, sino que podríamos decir que hay alguno más. Todos conocemos la historia de que Jesús es crucificado y por supuesto es crucificado por nuestros pecados, no solo por el del Pedro, ni solo tuvo la culpa Judas. Su cuerpo es llevado a la tumba y al tercer día las mujeres llegan, ¿sí? Para ungir el cuerpo de Jesús y la piedra estaba corrida, el cuerpo no estaba. Adentro un ángel con un mensaje. No está aquí el que ha resucitado, pero les da un mensaje clave o en clave. Le dice, vayan y avisen a los discípulos que no está aquí el que ha resucitado. Y a Pedro. ¿Acaso Pedro no era un discípulo más? Vayan y avísenles a los discípulos y a Pedro.
En primer lugar, ese mensaje clave o en clave creo que tenía que ver con un Jesús que estaba preocupado por Pedro, por la culpa de Pedro, que quería específicamente que el mensaje llegara también a Pedro. Días después, en Galilea, Jesús se encuentra con Pedro públicamente y lo restaura con 3 preguntas. Vamos a recorrer esas preguntas de Pedro en Juan 21, del 15 al 19, si lo quieren buscar, si no, creo que lo tenemos para proyectar también. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces cuida a mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La primera pregunta tiene que ver con la herida del orgullo. ¿Me amas más que a estos? ¿Se acuerdan que que Pedro les dijo, aunque todos estos te nieguen, yo no? Jesús le pregunta a su autosuficiencia de fan, de seguidor, si lo amaba más que ellos. Jesús no lo confronta para humillarlo, sino para sanar el orgullo. En griego Jesús usa la palabra ágape, de amor pleno, de amor sacrificial. Sin embargo, Pedro responde con filos. Es como si alguien nos dijera, ¿me amás? Y nosotros decimos, te quiero. ¿Me amás o me querés? Ya no promete amar con grandeza, Pedro. En otra ocasión le hubiese dicho, sí, obvio que te amo. Perdón, mirá, la pifié, pero te amo. Jesús no busca la perfección, busca la sinceridad. El primer paso de restauración, sé que fallaste, pero aún confío en vos. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La segunda vez Jesús ya no le dice más que estos. Ya solo le pregunta y tiene que ver con él, ya no tiene que ver con los demás. ¿Me amás? Pedro responde igual, te quiero. Jesús no discute el nivel del amor de Pedro. Le dice, cuida mis ovejas. La palabra cuida en griego se traduce como pastorear, como nutrir, como proteger. Ya Jesús no solo quiere restaurar el corazón de aquellos que nos alejamos, sino que lo quiere sacar de la barca y lo quiere, de alguna manera, volver a llevar a su misión. Otra vez al pastoreo. Jesús no está esperando que seamos perfectos. Nos está llamando a servirlo, aún en nuestra fragilidad. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le dice me amas. Es como cuando algunos de nosotros que fuimos padres o son abuelos, nos agachamos para algún nieto, algún hijo, y para hablar de igual a igual, mirarlo a los ojos, Jesús lo mira a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me querés? Lo mira a los ojos una vez más y le pregunta si lo quiere. Ya no le pregunta si lo ama. Pedro se entristece porque evidentemente entiende que Jesús se está poniendo al nivel de amor que él tiene. Pedro responde con el corazón abierto, sabes que te quiero. 3 negaciones. Cada pregunta está borrando una herida, cada respuesta lo lleva al camino del verdadero discípulo. Lo saca del lugar de seguidor, de fan, para llevarlo al camino del verdadero discípulo. En toda la conversación, no sé si se dieron cuenta que no se dirige a Pedro como Pedro, sino que le dice Simón, hijo de Juan, en algunas Biblias dice hijo de Jonás, por la traducción. Pedro era el nombre que Jesús le había dado en los momentos más altos de Pedro,
en el mejor momento de la historia de Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bueno, vos vas a ser Pedro. Pedro significa piedra, roca. Pero Simón era el nombre que le habían puesto sus padres. Pedro significa roca, fuerte, pero Simón en cambio representa al niño débil, su antiguo yo, flexible, inestable. Yo antes pensaba que en la obra del Señor solo había lugar para los Pedros, por eso Dios le cambia el nombre. Pero a medida que vamos caminando nuestra vida, vamos viendo que Dios también nos llama con nuestro antiguo nombre, a los Simones, y nos da un lugar en la mesa. Yo antes pensaba que para poder servir al Señor, lo hago desde los 15 años, en distintos ministerios, tenía que ser Matías o Chotorena, el intachable, el buen padre, el buen esposo, el buen novio cuando fui novio, el buen hijo. Todos conocen parte de mi historia. No siempre fui ni seré el intachable. De chico en casa recuerdo que Matías era Mati, Matu, Mato para mis hermanos, Matutito para mi mamá. Y me imagino al Señor muchas veces llamándome con ese nombre. No soy Matías el buen padre, el que canta bonito, soy como Simón, como Pedro, el que muchas veces pareciera que solo soy un fanático y me tropiezo con mis propios pies. En esta etapa de mi vida me doy cuenta que Dios me pregunta no si lo amo, me pregunta simplemente si lo quiero. En esta etapa de mi vida me doy cuenta que Jesús me lleva a sus brasas, a su fuego, me pone debajo de sus alas, no para el Matías perfecto, sino para el débil. Porque Jesús no nos invita por lo que logramos. Jesús nos invita por el precio que Él pagó en la cruz. Tal vez sientas como yo que muchas veces vendemos nuestra fe como Judas por unas simples monedas. Sin embargo, Jesús nos vuelve a llamar por nuestro nombre. Mientras voy terminando y le pido al equipo de adoración que pueda ir pasando, permítanme simplemente resumir parte de lo que estuvimos reflexionando hoy. Del fanatismo al verdadero discipulado. Muchas veces reducimos al cristianismo en una fórmula barata de unas simples monedas, casi una receta. Si venís los domingos, si tomás la Santa Cena, si haces el devocional, si ofrendás, si servís en todo ministerio o equipo o grupo de conexión que hubiera, entonces estoy bien con Dios, lo siento, es palpable. Muchas veces escuchamos que lo sentimos a Dios. Pareciera que cuando no lo sentimos, Dios no está. Sin embargo, como dijimos, Dios nos pide que lo busquemos y que lo hallemos. Jesús dijo con mucha claridad en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La obediencia de caminar frente al Señor, junto al Señor. El discipulado no es una fórmula, es una vida rendida a Jesús, que merece renuncia personal y que merece no solo ser fans. No es que primero vas a tener que cumplir para acercarte y tener intimidad con Jesús. No sos vos, no soy yo quien lo hace, es Dios que por gracia nos restaura. Así que en esta mañana, si tal vez cerrando el año sentís que la venimos pifiando, venís fallando, que lo negaste más de una vez, que dudaste, Jesús te busca en su mirada. Jesús te pregunta con ternura. Jesús tal vez te pregunta si lo amás, pero aun cuando no le podemos responder, enseguida nos pregunta si simplemente lo queremos. Acércate a las brasas, ahí bajo la mirada del Señor, en donde, así como Pedro
tuvo un nuevo capítulo, cada uno de nosotros, no importa la edad, no importa el momento de la vida, el Señor tiene para nosotros un propósito. Quiere trabajar con nosotros y escribir capítulos como discípulos, no como meros seguidores. La canción que vamos a estar cantando a continuación habla de que al mirar al Señor no hay nada que nos abrume, que nos permite en esa mirada conocer su voluntad, que nos permite encontrar fuerza y escudo alrededor de lo que nos pasa. Que la canción que cantemos a continuación, después de orar, sea nuestra respuesta a ese Dios que va permanentemente a nuestro encuentro. ¿Oramos? Señor y Padre, en esta mañana venimos sabiendo que muchas veces, casi como si pareciera algo que tenemos que cumplir, cuando llegamos un domingo a la mañana, confesamos nuestros pecados, teniendo la seguridad de la salvación, que no la perdemos. Sin embargo, arranca el lunes y otra vez nos olvidamos, Señor. Pareciera que somos como Pedro, que estamos seguros o tan seguros de nosotros mismos, que nos olvidamos de que vos sos el camino, la verdad y sos la vida. Y que para ir con vos tenemos que ir atrás tuyo, ni adelante ni al costado, sino que vos marcás nuestro camino. Señor, gracias porque a través de la cruz encontramos redención, encontramos arrepentimiento y nos alejamos del remordimiento. Señor, gracias porque de Judas también aprendemos muchas veces que por algunas monedas y nuestro orgullo te dejamos de lado. Gracias porque de Pedro, Señor, podemos aprender que hay un capítulo más para cada una de nuestras vidas. Más grandes, más jóvenes, Señor, vos tenés un propósito, algo más que hacer con nosotros. Señor y Padre, nos entregamos en tus manos, nos entregamos a vos. Que con humildad, Señor, y con ruego, vos puedas enderezar nuestros caminos y que podamos ser sal y luz, Señor, en nuestras comunidades. En el nombre de Cristo Jesús.